Bienvenidos a un viaje por el universo Mass Effect, en el que vamos a contar una historia interesante sobre las intenciones de esta franquicia, con el tráiler que desvelaron hace ya 2 años. Será una aventura bajo mi punto de vista por una de las series sci-fi más increíbles, que se hicieron con mucho mimo, consiguiendo que el jugador se sumergiera en un mundo fantástico, con un montón de detalles por descubrir. Con este tráiler, BioWare muestra las intenciones de continuar las aventuras de Mass Effect. De hecho, lo han titulado Mass Effect Will Continue. Aún no sabemos el nombre real que tendrá el juego, así que durante el vídeo le llamaré, por ejemplo, el nuevo Mass Effect. Llegó algo tarde porque ya han pasado 2 años de desarrollo y no tardaremos mucho en ver un nuevo adelanto, así que quería comprobar si mi teoría es cierta, porque hay muchísimas teorías en torno al tráiler y cómo será el nuevo juego, pero creo que hoy os voy a contar algunas cosas que pueden hacer que lo entendáis de una nueva forma. Todo el mundo tiene ganas de que se reactive la franquicia y ve pistas donde solo hay recuerdos. Y ahora soy yo quien os ha dado una pista. Llevo mucho tiempo estudiando el tráiler, buscando información y dedicando semanas a descifrar los audios encriptados. Aunque no he conseguido descifrarlos todos, sí que vamos a revelar el 95% de lo que se pretendía ocultar. Vamos a dividir el vídeo en 2 partes. Primero analizaremos el tráiler, el nuevo. Por si alguien ve esto y no lo sabe, el primero que publicó BioWare fue retirado por incumplir algunos copyrights. Y diréis, ¿cómo es esto posible? Pues ahora os lo cuento. Vamos a empezar. Lo primero que vemos son 2 galaxias, Andrómeda al fondo, la Vía Láctea al frente. Primeras intenciones. Referencia a Mass Effect Andrómeda, como es obvio, y a los 3 Mass Effect que tienen lugar en la Vía Láctea, y el zoom nos introduce en su interior. Ahora oímos un bucle de código Morse, que representa las primeras comunicaciones de la humanidad, y le siguen las primeras palabras. En el tráiler original, aquí se podía escuchar claramente lo siguiente. Sabemos que en los primeros años del siglo XX este mundo estaba siendo observado. Estas palabras son un extracto de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, una retransmisión que se hacía en la radio. En el tráiler que vemos ahora apenas se escucha y además lo han tapado con una cuenta regresiva desde el 5. Y justo después se oye, la nave se ha lanzado. Así que pasamos del Morse a la radio hablada y con la cuenta atrás hacen referencia al primer viaje espacial. Vamos a seguir. En esta parte se podía escuchar claramente: recibido Águila, Houston, listo para aterrizar, cambio. Esto es un pequeño extracto de la conversación que mantuvo Neil Armstrong durante la etapa final del alunizaje, en la misión Apolo 11. En el nuevo, eso ha cambiado, y después de muchas horas de audición, porque se han molestado y mucho en ensuciar el audio para que no salte el copyright, podemos oír: recibido base, tenemos que calibrar todo porque el suelo está roto. Esto no es más que otro trozo de la conversación de la misión Apolo 11, modificado eso sí, donde los astronautas informaban que el piloto automático los llevaba directos a un cráter, teniendo que tomar el control y cambiar la zona de alunizaje. Después podemos oír cómo han tocado suelo. Ahora salimos de la realidad, entre comillas. El ser humano ha alcanzado cotas galácticas. Entramos ya en el universo Mass Effect y el primer contacto con la raza alienígena. Estos hechos son anteriores a Mass Effect 1 y se refiere al contacto con los turianos. Aquí la humanidad ya se ha establecido en el orden de especies galácticas y ocupa su lugar en el Consejo. Guiño a los 3 finales, podría ser el planeta Juntor en la nebulosa de Armstrong. Si no lo recuerdas yo te lo cuento. En Mass Effect 1, al explorar este planeta se podía leer lo siguiente: Monsters of the ID, lo cual es un homenaje a la película Planeta Prohibido, donde una antigua civilización de un poder inimaginable dio a luz a monstruos de su propia psique y los aniquilaron. ¿Te suena? ¡Boom! Más detalles y referencias. Ahora oímos que el Arca 6 está lejos, y si recordáis, en los juegos solo se habla de 5 arcas. Justo después oímos Godspeed. Esto lo dice Ryder en Mass Effect Andrómeda. Es una expresión inglesa similar a buena suerte, que Dios te acompañe. Ahora vemos restos de lo que parece un relé de masa destrozado y oímos una conversación de guerra. Si recordáis el inicio de Mass Effect 3, podemos oír a Ashley o a Kaidan, según quien sobreviviera en el primer juego, diciendo: van a derribar el acorazado.
Nos para en seco el bramido de un segador. Y aquí quiero detenerme un minuto y rebobinar. ¿Ves que todo el tráiler son referencias a la franquicia y a la inspiración de los desarrolladores? Casi todo lo que oímos son hechos de los anteriores Mass Effect. Al principio nos narran el avance del hombre en la conquista del espacio y además nos dan pistas del nacimiento del proyecto. Mira este ejemplo. Salvando las diferencias, ¿notas el parecido? Pues es el sonido que hacían las máquinas trípode en la película La Guerra de los Mundos de 2005. De hecho, hasta el diseño guarda parecido. Otra referencia. ¿Vas viendo ya por dónde va el tráiler? Sigo. Este audio es un extracto de la cinemática inicial de Mass Effect 3, en concreto cuando los segadores llegan al sistema solar y atacan la base Luna, situada en el satélite con el mismo nombre. Continúo. Dos voces se entrelazan y solapan. Una dice, lecturas anómalas por todo el espacio, y la otra, la humanidad es todo lo que nos queda. Justo seguido de, la infección se está extendiendo sobre el horizonte. Esto puede tener dos significados. Uno puede ser el ataque de los recolectores a Horizonte, de donde secuestraron a los colonos humanos para cosecharlos, y el otro podría estar relacionado con la plaga de Mass Effect Andrómeda, la nube de energía oscura que también tiene su minuto en Mass Effect 2, cuando encontramos a Tali estudiando en el planeta Hastron el envejecimiento prematuro de su sol. Vemos cómo la nave se acerca a un planeta helado con 3 lunas en línea. Ahora un personaje camina por un paisaje helado, con un segador fuera de juego de fondo. Y si te fijas, la propia montaña por la que asciende es otro segador enterrado por la nieve y el hielo. Ahora el plano se acerca y vemos cómo desentierra una pieza con la insignia N7, la cual pertenece al lateral del casco de la armadura N7. Por último, vemos que esta persona es en realidad Liara, la compañera Asari que forma parte de la tripulación en la trilogía, la cual se ve más envejecida y acompañada de un Krogan, un humano y un salariano. Mira su tripulación y esboza una sonrisa triste. Y aquí se cierra el tráiler con una nueva versión de la clásica melodía que hemos podido disfrutar durante los juegos. Ahora vamos con la segunda parte del vídeo, el álbum de fotos de BioWare. Se ha teorizado mucho con las escenas de este tráiler. Algunas sugieren que el nuevo juego estará situado 700 años después de los hechos de Mass Effect 3, porque Liara tiene arrugas en la cara. Que la historia mezclará también Mass Effect Andrómeda porque aparece la galaxia en el vídeo. Que sigue tras Mass Effect 3 porque el final, destrucción, encaja con lo que nos muestran. Algunas tan locas como que Shepard esté vivo aún, congelado en la nieve, a lo Capitán América, por la escena final en el planeta helado en la que aparece la chapa N7. Lo que yo pienso, que no dice absolutamente nada, porque no hay teorías que encajen, porque no es un adelanto de lo que será, sino un repaso de lo que fue. He visto tantas veces el tráiler para realizar este análisis que lo veo con mucha claridad. ¡Demonios! ¡Eres realmente un genio! Te lo explico. Inicia con las dos galaxias, Andrómeda de fondo, bonito recuerdo, pero está lejos representando el fracaso, y la Vía Láctea, cercana y grande, representando los 3 Mass Effect y su éxito. Entra en la Vía Láctea y explora los primeros recuerdos, la inspiración de donde surgió la saga, la conquista del espacio con Armstrong pisando la Luna. Sigue avanzando por la galaxia, narrando la mágica historia de la saga, a través de conversaciones clave, pequeña referencia al planeta Juntor. Esta foto del álbum contiene el recuerdo de la peli El planeta prohibido, el lugar donde nacieron los segadores. De pronto, relé de masa hecho pedazos, conversación clave que anuncia la destrucción de una gran nave como eran los 3 primeros Mass Effect. Acto seguido, Godspeed, palabra que nos lleva a Mass Effect Andrómeda. Todo se rompe, la saga se queda sin éxito por las constantes críticas. Bramido de segador, ahora nos quieren hacer pensar que un segador destruyó la nave. Lo que aquí se nos cuenta es quién dio a luz a los segadores, los trípodes de la Guerra de los Mundos y su inconfundible grito. Hemos perdido el contacto, la franquicia se ha enfriado, no hay vuelta atrás. La humanidad es todo lo que nos queda.
La esperanza es la gente que aún disfruta con Mass Effect. Lecturas anómalas por todo el espacio, malas críticas por todo internet. La infección se está extendiendo, cada vez hay más gente disgustada. Mass Effect ha muerto. Llega una nave, es Liara, el personaje más longevo de la franquicia. Camina entre los restos de lo que fue el universo Mass Effect. Escarba en la nieve y rescata la insignia N7. ¿Crees que es la chapa de Shepard? Pues no, es la marca de Mass Effect, la marca de la franquicia, que ha sido rescatada, descongelada y va a ser puesta en marcha de nuevo. Esta, por supuesto, es mi opinión, basada en la cantidad de horas de estudio que le he metido al tráiler, y es una teoría que me gustaría comprobar cuando salgan imágenes del nuevo juego. Ojalá regrese pronto la épica saga de ciencia ficción.